Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y bueno, pues como sabéis ya estamos en otro parón de selecciones, otro parón inoportuno, precisamente cuando seguramente pues a pesar de ese final de partido que no nos gustó absolutamente nada, pues quizá yo creo que el Real Madrid estaba alcanzando pues esa velocidad de crucero en el campeonato de Liga y en el subgrupo de Champions, pero bueno, de todas formas siempre es un buen momento para hacer otro tipo de vídeos un tanto diferentes, y en este caso pues me apetecía muchísimo hacer un vídeo pues hablando, como no, de Luka Modric. Un Luka Modric que, como sabéis, cumple su 9ª temporada ya en el Real Madrid. Llegó en la temporada 2012 procedente del Tottenham, de la mano de José Mourinho, y bueno, pues desde luego es un jugador que desde luego yo creo que se ha ganado el respeto, el cariño, yo creo que ya no solamente de la afición del Real Madrid, sino de toda la afición al fútbol, tanto aquí en España como en el extranjero, ¿no? Siendo un jugador yo creo que ejemplar en todos los sentidos, aparte de tener pues un talento realmente incontestable, ¿no? Un jugador magistral, un auténtico maestro del centro del campo, un jugador que además ha sabido evolucionar con los años y que además yo creo que también ha destacado por significarse mucho, por estar muy implicado y muy ligado a los valores del Real Madrid y a las necesidades del equipo en cada momento, ¿no? Yo creo que ha sido y sigue siendo un auténtico uno de esos capitanes sin brazalete que tenemos en el equipo. Por suerte tenemos varios líderes en el vestuario, varios jugadores tremendamente implicados, varios miembros de esa vieja guardia del equipo legendario de las 4 Champions en 5 años, y desde luego Luka Modric pues desde luego es uno de esos miembros destacadísimos de esa vieja guardia, junto con Casemiro, Benzema, Marcelo, por supuesto Toni Kroos, sin duda jugadores imprescindibles, jugadores importantísimos a los cuales de verdad les debemos muchísimo. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo mucho que le debemos a estos jugadores que sobre todo, insisto, esa etapa tan dura después de la marcha de Cristiano Ronaldo pudieron sostener al equipo a un nivel competitivo, yo creo decente, de manera digna, y bueno, a la espera quizá de conseguir cotas mayores cuando la situación económica del club lo pudiera permitir, ¿no? Teniendo en cuenta también, por supuesto, las dificultades que todos los clubes y por supuesto también el Real Madrid han pasado tras la crisis provocada por la pandemia, ¿no? Insisto, uno de esos jugadores que han sostenido al equipo de manera digna. Hemos tenido la suerte de contar con este tipo de jugadores tan tremendamente implicados con el Real Madrid, ¿no? Yo creo que, insisto, no somos todavía conscientes del valor de este tipo de jugadores. Sabéis que, cada vez que hago este tipo de vídeos, no soy muy de ponerme a recitar estadísticas, ¿no? No soy muy de números. Yo personalmente prefiero hablar de sensaciones, prefiero hablar de contexto, prefiero hablar de un poco del legado de este jugador realmente fantástico, de este jugador realmente legendario. Recordando un poco su llegada al Real Madrid, la verdad es que tampoco lo tuvo fácil. Fue un fichaje relativamente caro para la época, un fichaje complicadísimo. Recuerdo que fue muy difícil la negociación con el Tottenham, siempre es difícil negociar con el club londinense, y la verdad es que, insisto, tampoco lo tuvo nada fácil, ya que en aquella época Luka Modric era considerado claramente el mediapunta era el alemán Mesut Özil, que venía de hacer muy buenas temporadas, a veces irregular, pero el titular aparentemente era Mesut Özil, y Modric, yo creo que a pesar de todo tuvo apariciones muy importantes, ¿no? Yo recuerdo sobre todo ese gol que en Champions frente al Manchester United en Old Trafford, un auténtico golazo que abría el camino para la clasificación para el Real Madrid, ¿no? Para la siguiente ronda. Insisto, un jugador
que no lo tuvo fácil en su primera temporada, y en la siguiente temporada pues la verdad es que tampoco. La verdad es que ya de la mano de Ancelotti, pues Ancelotti apostó por un 4-3-3, pero para el centro del campo pues prefirió decantarse por ese Di María reconvertido a interior, que la verdad es que funcionó bastante bien, con ese Xabi Alonso de mediocentro, de auténtico pivote, de organizador del equipo, y bueno, pues con un Sami Khedira pues box to box, ¿no? Era el centro del campo con el que contaba Carlo Ancelotti. Y bueno, pues lo cierto es que en esa temporada Luka Modric pues no disputó demasiados minutos, ¿no? Evidentemente tuvo que evolucionar, tuvo que reconvertirse a otro tipo de jugador, y ya sí, en la siguiente temporada pues ya vemos un Modric que quizá ya no era tanto un media punta, y desde luego pues con las salidas de Di María y de Sami Khedira pues encontró su sitio, ¿no? Como centrocampista, como interior, como organizador, junto con Toni Kroos, que llegó esa temporada, pues formó ese doble pivote pues realmente fantástico, que la verdad es que hizo una muy buena primera mitad de temporada. Recuerdo que el Real Madrid hizo una muy buena primera mitad de temporada, pero quizá pues el exceso de utilización de estos jugadores, de los mismos 11 jugadores, pues hizo que el equipo llegara justísimo a final de temporada, y bueno, pues lo cierto es que lo pagamos muy caro. Espero que Ancelotti recuerde aquello perfectamente y lo tenga muy en cuenta de cara a esta temporada, ¿no? Pero bueno, después de la salida de Ancelotti, pues ya de la mano de Zidane, pues desde luego pues fue un jugador imprescindible, un jugador completamente imprescindible, ya formando pues la CMK claramente con Casemiro y con Toni Kroos, ¿no? A partir de ahí pues empieza una nueva etapa, una etapa gloriosa, con esas 4 Champions en 5 años, ¿no? Y bueno, pues después de aquello, pues donde él evidentemente es una pieza importantísima, pues desde luego hay que recordar, ¿no? Cómo sostuvo junto con otros jugadores, junto con el resto de la vieja guardia, al Real Madrid después de la etapa post-Cristiano, ¿no? Casi le doy más valor a ese grupo de jugadores en esta última etapa del Real Madrid, en la que no teníamos un jugador diferencial ahí arriba, un auténtico bicho como Cristiano. Yo creo que le da aún más valor, ¿no? Lo conseguido por este grupo de jugadores, aunque bueno, pues solamente haya podido ser la liga de hace ya 2 temporadas, ¿no? Y por lo menos sí que consiguieron que el Real Madrid siguiera siendo un equipo decente, un equipo competitivo, a falta de refuerzos. Salió mal también el fichaje de Eden Hazard, pero bueno, y había que esperar lo que estamos viendo ahora, ¿no? A que Vinicius pues evidentemente pues explotara como el crack que tiene pinta de ser en el futuro, ¿no? Pero bueno, insisto, estos jugadores, y en especial pues quiero destacar a Luka Modric. Yo creo que es uno de los que más ha sostenido el equipo de manera más brillante en el Real Madrid, ¿no? Y además otro tema que quisiera destacar es que como he titulado en el vídeo, yo creo que además es un tipo de jugador en peligro de extinción, ¿no? Es una especie de centrocampista en peligro de extinción, ¿no? En un fútbol cada vez más físico, en un fútbol cada vez más táctico, más rígido, pues este tipo de jugadores la verdad es que cada vez se ven menos. Yo soy muy fan de este tipo de jugadores. Ya os he comentado alguna vez que Luka Modric es seguramente mi niño mimado, como le pasa a la señora Elvira, ¿no? Del famoso vídeo viral, ¿no? Me pasa un poquito igual con Luka Modric. Es un poco mi punto débil, ¿no? Es el jugador que a mí más me fascina, este tipo de jugadores tipo Modric, tipo Pirlo en su momento, tipo Guti en su momento. Reconozco que son mi auténtica debilidad, ¿no? Este tipo de jugadores que son capaces de hacer cosas tremendamente diferentes, que son capaces de con su inteligencia, con su conocimiento del juego, su voluntad competitiva, su calidad, su talento, son capaces de manejar perfectamente los partidos, ¿no? Tienen esa capacidad de imprimir el ritmo necesario, de encontrar el pase adecuado, de
de saber leer en cada momento lo que necesita el equipo, ¿no? Ese tipo de jugadores a mí personalmente son los que más me fascinan. Insisto, es un tipo de jugador que yo creo que quizá está en peligro de extinción, pero bueno, yo creo que siempre va a haber este tipo de jugadores. Yo creo que este tipo de cracks sinceramente no tienen precio. Como os digo, este tipo de jugador que son capaces de suplir sus deficiencias físicas que puedan tener, ¿no? Estamos hablando de un jugador muy pequeñito, ¿no? Físicamente, evidentemente muchísimo más frágil que lo que puedan ser todos estos centrocampistas que están tan de moda, ¿no? Tan físicos, ¿no? Los Pogba, los Tchouaméni, etcétera, etcétera, los Tielemans, los Jorginho. Vamos hacia ese modelo de futbolista, de centrocampista en concreto, y bueno, en mi opinión yo creo que también es una pena, ¿no? Es una pena que poco a poco vayan desapareciendo este tipo de perfil de jugador, ¿no? Pero yo creo que cracks de la personalidad, de la calidad, del talento, de la capacidad competitiva, de la inteligencia de Luka Modric, yo creo que siempre van a tener sitio en el fútbol mundial, ¿no? Yo creo que este tipo de jugadores simplemente no tienen precio, ¿no? Son jugadores que con su inteligencia son capaces de suplir ese déficit físico que puedan tener aparentemente con otro tipo de centrocampistas, ¿no? Y bueno, pues esperemos desde luego que no desaparezcan. De todas formas, pues evidentemente Luka Modric ya tiene 36 años. Evidentemente está en la etapa final ya de su carrera. Ya veremos a ver qué sucede la temporada que viene. Finaliza contrato este año, si no me equivoco, y bueno, ya veremos, ¿no?, qué es lo que sucede la temporada que viene con ese Real Madrid que en principio va a intentar afrontar un proyecto ganador tremendamente ambicioso, y vamos a ver si Luka Modric aunque sea ese primer año de esa nueva etapa del Real Madrid, tiene sitio en ese proyecto ambicioso, ganador, que quiere construir Florentino Pérez para el Real Madrid de los próximos años. Y no me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, sobre todo disfrutemos de Luka Modric el tiempo que nos quede. De verdad, merece la pena. De verdad que lo echaremos muchísimo de menos cuando se marche. Como os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un fuerte like al vídeo. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, pues os invito a que lo hagáis. Y como no, dejarme en la caja de comentarios qué opináis sobre la carrera, la trayectoria de Luka Modric en el Real Madrid. Y poco más, vikingos, me despido de vosotros y como os digo siempre, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.